Vamos a ver cómo implementar la gravedad sobre un cuerpo pero sin utilizar el componente Rigid Body que viene en Unity. Es un problema bastante común que se suele preguntar y que inevitablemente se necesita tener conocimiento sobre física, un poco aunque sea sobre qué es la gravedad, cómo se puede implementar y un poco de ecuaciones. Así que desde ya voy a dividir esto en dos partes. En la primera vamos a ver conceptos importantes que hay que saber, o al menos que yo considero que son importantes. Y luego en la segunda parte voy a intentar implementar un poco, basándonos en lo que saquemos de este video, voy a implementar un script que simule la gravedad sobre un cuerpo. ¿Por dónde empezar? Hay que tener una idea sobre qué es la gravedad. La gravedad en la física se estudia como en dos partes. En general, si ustedes van a una ingeniería y van a tener mucha física, pero en la primera parte, en lo que es la física clásica, van a ver como dos ramas. Una es cinemática de la partícula, o sea, van a considerar objetos que sean pequeñitos, así como un punto, y van a analizar los movimientos. La cinemática de la partícula estudia el movimiento de las partículas, por ejemplo, movimiento rectilíneo uniforme, movimiento rectilíneo uniformemente variado, movimiento circular, tiro parabólico, caída libre, todas situaciones en las que se tiene un punto que se está moviendo a una determinada velocidad y bueno, de ahí salen un montón de problemas como por ejemplo eso, cuánto tarda una pelota que se deja caer desde determinada altura, cuánto tarda en llegar al suelo. Ahí se estudia la gravedad o se la considera como una aceleración, es decir, un valor fijo que en general vale 9.8 metros sobre segundo cuadrado y que la aceleración es el cambio en la velocidad en función del tiempo. Se considera a la gravedad como un vector que siempre apunta, es un vector que siempre apunta hacia abajo. O sea, tenemos una pelota y si está cayendo, o sea, si está en caída libre, su aceleración va a ser un vector que va a estar aplicado sobre el centro y va a mirar hacia abajo, hacia el suelo. Unity considera la gravedad también apuntando en la dirección vertical, o sea, en el eje Y, pero hacia abajo. Y esto es en toda la escena. O sea, si esto lo lleváramos a la Tierra, digamos, en la vida real, el vector de aceleración sería algo que apunta desde donde está aplicado, por ejemplo, la pelota, hacia el centro. Entonces, dependiendo de dónde nos paramos, ese vector va a apuntar hacia un lado o hacia el otro. Pero en Unity esto no es así. En Unity se considera como todo el espacio plano, como si fuesen terraplanistas. Y bueno, el vector de aceleración en cualquier parte de ese plano siempre va a estar aplicado hacia abajo. A propósito, si no lo saben, tiene un límite Unity para representar espacios. Supongamos que este es el 0 para x igual a 0. Acá este estaría... el límite sería menos 100.000. Esto si, por ejemplo, consideramos que son metros, serían menos 100.000 metros. Y el máximo también 100.000. O sea que máximo... Bueno, y esto se aplica a todas las direcciones. X, Y, Z. O sea que como mucho podemos representar un escenario de 200 kilómetros por 200 kilómetros por una altura de 200 kilómetros. No creo que sea necesario. O sea, es más que suficiente para representar cualquier escenario. Pero bueno, como una curiosidad, si uno posiciona un objeto más allá de estos valores, nos va a tirar un error. No es que nos tire un error, sino que nos advierte que se está excediendo mucho el tamaño y van a empezar a haber errores en los cálculos. Porque como que se pierde la precisión en la representación de punto flotante. Bueno, la cuestión es que en todo el espacio el vector gravedad siempre va a apuntar hacia abajo, en la dirección Y. Aquí estaba cinemática de la partícula. Voy a pausar esto un momento. Bien, cinemática de la partícula. Consideramos la gravedad como un vector que apunta hacia abajo y decimos que la aceleración es igual a menos 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Ese es como el valor, pero esta sería la magnitud del vector. Y el vector en Unity lo podríamos representar como un vector 3. Supongamos que tenemos un vector 3 que se llame A,
¿no? De aceleración. Y podría ser igual a, así, a 0, menos 9,8, 0. Este puede ser nuestro vector aceleración. Después en física se estudia la gravedad, pero desde el punto de vista de una fuerza. O sea, algo que ejerce una fuerza sobre un objeto, una fuerza de acción a distancia. Se puede, en cinemática de la partícula se puede considerar que hay una fuerza aplicándose sobre el cuerpo, pero se llega a que se concluye que la aceleración que está teniendo ese cuerpo es aproximadamente menos 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. El tema es que acá esto de fuerza es más para, por ejemplo, cuando tenemos un plano inclinado y tenemos una masa que está acá en este punto, acá hay que calcular... Me acabo de dar cuenta de que la cámara estaba tapando el vector aceleración. Acá, componente x0, componente y menos 9,8. Esto sería un float. O sea, menos 9,8 f. En chiquitito. Bueno, y para z, 0. Les decía que para dinámica de la partícula, la gravedad se la suele tomar como una fuerza, ¿no? Acá tenemos aplicada sobre este cuerpo una fuerza que apunta hacia abajo. Y el plano ejerce una fuerza normal sobre el cuerpo que tendrá otra magnitud. Y bueno, acá hay que ver si tiene rozamiento, si no tiene. Y en general, todo este cuerpo, todo este sistema, por ejemplo, si no hay rozamiento, va a haber una resultante. La fuerza de gravedad va a tener una resultante en la dirección, en esta dirección. Y eso va a traer el movimiento del cuerpo. Acá en dinámica se consideran las leyes de Newton. Por ejemplo, la primera ley, la primera ley es la ley de inercia, la que nos dice que un cuerpo que está en reposo tiende a permanecer en reposo a menos que haya una fuerza que lo perturbe. Por ejemplo, un cuerpo que está quieto, si no hay ninguna fuerza aplicada sobre el cuerpo, ese cuerpo va a quedar en reposo. Y el estado de reposo también se considera cuando hay algo viajando a velocidad constante. Por ejemplo, una bolita, imagínense una bolita que no rota, bueno, es medio difícil que no rote, pero bueno, imagínense una bolita muy chiquitita en el espacio, ¿no? Que está viajando en línea recta. Ese movimiento, por más que la velocidad no sea cero, se considera un estado de reposo. Y la bolita va a seguir viajando en línea recta a menos que haya una fuerza aplicada sobre la bolita que perturbe su trayectoria. Por ejemplo, podría ser la Tierra, la acción gravitatoria de la Tierra, y haga que curve la trayectoria de esa bola. Acá, esa es la ley de inercia. Después, la segunda ley de Newton es la sumatoria de las fuerzas aplicadas sobre un cuerpo es igual a la masa de ese cuerpo por la aceleración. Esta es la que nos relaciona, la que nos permite calcular el tema de las aceleraciones y dependiendo de las fuerzas que están aplicadas. Si nosotros aplicamos esta ecuación a un problema de cinemática, concluimos, descartando algunas cosas, aplicando algunas hipótesis simplificativas, llegamos a que la aceleración vale menos 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Pero bueno, yo creo que lo que más nos va a servir, al menos al principio, para simular la caída de un cuerpo, incluso los rebotes sobre superficies, nos va a servir más la aproximación por cinemática de la partícula. Después, si el cuerpo ya no está cayendo, sino que está apoyado sobre una superficie, y ahí hay que ver si se desliza sobre esa superficie, bueno, ahí ya podríamos pasar a lo que es dinámica de la partícula. ¿Dónde me quedó el...? Acá. Imagínense que tenemos un plano con fricción, hay que ver con qué velocidad cae. O sea, imagínense que tenemos esta situación y una pelota que cae, rebota. Todos estos rebotes, digamos, habría que considerarlos como cinemática de la partícula, y cuando el objeto ya está apoyado sobre la superficie y hay que ver si se desliza, cómo se desliza, ahí podemos pasar a dinámica de la partícula, ver las fuerzas que están aplicadas, proyectarlas sobre la dirección de movimiento y ver cuál es la resultante, y entonces en función de eso calcular la velocidad que va a tener. Por ejemplo, si tenemos una situación como esta, ahí hay que calcular la fuerza de gravedad, la fuerza normal
para esto hay que ver dónde está el punto de apoyo, ver el vector normal a la superficie, todo eso nos lo puede dar Unity. Entonces vamos a sacar una resultante y esta va a ser la aceleración. Y entonces en función de esa aceleración calculamos la velocidad. En función de la velocidad calculamos la trayectoria en un frame y luego en el siguiente frame volver a calcular la aceleración, volver a calcular la velocidad y así ir aplicando. Pero bueno, de momento vamos a ver el problema de que hay un cuerpo cayendo. O sea, vamos con cinemática de la partícula. De hecho, esto lo voy a borrar. Vamos a borrar esto, dinámica de la partícula. Y vamos a dejar lo que nos interesa. Esto no nos interesa. Esto lo voy a mover un poquito para arriba. Bien, entonces tenemos la situación es la siguiente. Tenemos un cuerpo. Wow, no, ¿dónde está el pincel acá? Tenemos un cuerpo que está suspendido en el aire. Y tenemos que tiene aplicada una aceleración. Bien, sabemos que la aceleración es igual a... Claro, es que aceleración y velocidad son vectores. Un vector es esta estructura matemática, ¿no? Que no solo tiene por ejemplo, un vehículo que se mueve con cierta rapidez. La velocidad no solo depende de la rapidez que tiene el vehículo, sino de la dirección a la que se está moviendo. Porque no es lo mismo que un vehículo se mueva a 50 kilómetros en esa dirección que se mueva en esta otra dirección. Por eso el vector velocidad no solo tiene magnitud, sino que también representa una dirección. De momento voy a escribir las ecuaciones como sin utilizar el símbolo de vector. Se suele incluir una flechita aquí arriba para representar el vector aceleración. Este sería el vector velocidad. Pero bueno, voy a escribir de momento aceleración igual a menos 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Sabiendo que la dirección a la que está aplicada la aceleración es en la dirección vertical hacia abajo. Bueno, en realidad este menos nos está indicando que es hacia abajo. O sea, si nosotros consideramos la dirección creciente hacia arriba, el hecho de que tenga un menos significa que el vector está apuntando hacia abajo. Bueno, a partir de la aceleración nosotros podemos calcular la velocidad que va a tener el cuerpo. Eso se hace con un proceso que se llama integración, que se ve en análisis matemático. Se ve en cálculo integral, cálculo diferencial y cálculo integral. Y en particular, si nosotros... Porque claro, la aceleración es lo que se conoce como la derivada de la velocidad. Wow, qué mal que escribí la velocidad. La derivada de la velocidad en función del tiempo. Esto significa la razón de cambio, o sea, cuánto cambia la velocidad en función del tiempo. Si nosotros tenemos una aceleración de 10 metros por segundo al cuadrado, significa que en un segundo la velocidad va a cambiar en 10 metros. O sea, si, por ejemplo, si la velocidad es 0, cuando pasa un segundo, si la aceleración es 10 metros por segundo al cuadrado y la velocidad inicial es 0, al pasar un segundo, la velocidad va a ser 10 metros por segundo. Y al pasar 2 segundos, la velocidad va a ser 20 metros por segundo. Eso es porque la aceleración sería un valor constante. Entonces, bueno, esto, a partir de la aceleración, nosotros podemos encontrar cuánto vale la velocidad por medio de la integración. Sería como hacer... Bueno, es que esto, en realidad, en el secundario a uno le dan las fórmulas ya resueltas, pero para los que estudian alguna ingeniería o alguna carrera que tenga análisis matemático, esto lo van a ver y realmente es bastante útil entenderlo porque no necesitas memorizar ninguna fórmula, en realidad lo podés deducir. Pero bueno, a partir de del proceso de integración se concluye o se llega al resultado de que la velocidad, esto es en función del tiempo, ¿no? Es igual a la aceleración en función del tiempo por tiempo, que bueno, esta sería la aceleración en función del tiempo, pero es constante, o sea, siempre vale menos 9,8. Pase un segundo, pasen 10 segundos, se considera constante. Bueno, en esta expresión entonces la velocidad en función del tiempo es igual a la aceleración por el tiempo más una velocidad inicial. Entonces, mira, tendría que deshacerme del tiempo porque quizás confunde, ya es todo demasiado difícil.
Esta es la fórmula, si ustedes tuvieron física en el secundario, esta fórmula les tiene que sonar de algo. Velocidad es igual a aceleración por tiempo más una velocidad inicial. Esta es una de las ecuaciones que podríamos llegar a utilizar. Después, si nosotros queremos saber la posición, o sea, la trayectoria, o la posición que va a tener este cuerpo que está acelerado y que se está moviendo a determinada velocidad, tenemos que integrar la velocidad. Esto es porque la velocidad sería igual a la razón de cambio del tiempo, la razón de cambio del espacio en función del tiempo. O sea, ¿cuánto cambia la posición de un objeto en función del tiempo? Si nosotros decimos un vehículo se mueve a 30 kilómetros por hora, significa que en una hora se va a haber movido 30 kilómetros. Por eso, razón de cambio del espacio en función del tiempo. Entonces, claro, para obtener esa trayectoria, ese espacio, hay que deshacer este planteo diferencial a través de resolver una integral. O sea, habría que integrar la razón de cambio del espacio en función del tiempo, diferencial tiempo. Y con esto se llega a la fórmula que probablemente en el secundario se las dieron, que es aceleración por tiempo al cuadrado sobre 2 más velocidad y dale con la B corta así, velocidad inicial por tiempo más una posición inicial. Esta ecuación también nos puede resultar útil. Esto describiría la trayectoria completa si lo consideramos vectorial todo, o sea, con vectores, con direcciones. Esto nos podría resolver cualquier tipo de problema de caída libre, de tiro parabólico, movimiento rectilíneo uniformemente variado. Así que, de todas maneras, no estoy seguro si lo vamos a hacer tan literal. O sea, describir la trayectoria que va a tener el objeto. Todo con ecuaciones, no creo que lo hagamos. Seguramente vamos a utilizar, vamos a calcular velocidades, cambios de velocidades, considerando la aceleración constante y como un vector. Pero se me hace que esto está bueno entenderlo, pero no creo que nos sirva, digamos, tan específicamente, a menos que necesitemos conocer la trayectoria exacta que va a tener algo, lo que sea, en el futuro. Por ejemplo, o sea, una pelota que está describiendo, esto es muy común, por ejemplo, yo juego en general el Apex Legends, y cuando uno quiere tirar una granada, el hecho de tirar la granada, ese objeto va a describir un tiro parabólico, porque se lo arroja con determinada velocidad y tiene una fuerza gravitatoria que atrae ese objeto, entonces va a describir una parábola. Y la parábola, el movimiento se describe con esta ecuación. Entonces, si nosotros de antemano queremos saber cuál va a ser la trayectoria que va a recorrer la granada y dibujarla en la pantalla, como aparece en Apex Legends, uno, dependiendo de hacia dónde la está tirando, ya nos dibuja la trayectoria que va a seguir. Bueno, se utilizaría esta ecuación. Pero no creo que nos haga falta de momento. Yo creo que va a ser algo más de considerar velocidad inicial como vector y en función de eso modificarle la posición. De hecho, me imagino que en un update, por ejemplo, la velocidad inicial, suponiendo que parte del reposo, bueno, la velocidad inicial sería un vector. Pero bueno, vamos a suponer v0 de momento igual a 0, 0, 0. Nosotros lo que podemos hacer es que la velocidad del cuerpo se incremente. Esto ya lo estoy pensando dentro de un update. Oh. Bien, esto pensándolo para implementarlo dentro de un update.
yo haría que la velocidad en cada paso de update se incremente por lo que valga la aceleración. O sea, aceleración por el cambio del tiempo. O sea, desde el update anterior, ahí es donde tenemos time.deltaTime. Punto delta time. Claro, y en start, ahora que lo pienso, a ver, esto supongamos que está dentro de update. Ping. En start, nosotros podríamos decir start. Podríamos decir b actual o b lo que sea igual a b0, ¿no? Como velocidad inicial en el momento de empezar. Podría ser tranquilamente. Entonces la velocidad, vamos a ponerle a este una A para decir velocidad actual. Bueno, esto no lo vamos a poder hacer subíndices en las variables, pero bueno, supongamos velocidad actual más igual a, o sea, le incremento por la aceleración por time.deltaTime. Y bueno, entonces con esto lo que hago es producir un incremento en, si nosotros sabemos la velocidad con la que se está moviendo la partícula en ese momento, le producimos un cambio en el espacio. O sea, me imagino, ¿no? Transform punto position más igual a velocidad actual por el tiempo que pasó, o sea, time.deltaTime. Puede ser, son ideas igual. Creo que esto sería todo. Claro, o sea, para simular una caída vertical, o sea, incluso algo que se esté moviendo de manera parabólica, o sea, supongamos que la velocidad inicial de la pelota sea así, ¿no? Velocidad inicial. Lo que va a describir es esto va a describir una parábola, estoy seguro. Bueno, o sea, una caída, como caída libre, describiendo una parábola. ¿Qué pasa? Acá hay que considerar qué pasaría si el cuerpo, o sea, está cayendo e impacta sobre una superficie. Pero ese ya es otro problema aparte. Wow, ¿qué fue eso? Un perro. Eso ya es otro problema aparte. Y acá tenemos mecanismos para que Unity nos diga cuándo pasa esto. Por ejemplo, tenemos el onCollisionEnter. En este punto se ejecuta la función on collision, o con una sola, tal vez es con 2 S, no sé, onCollisionEnter. Entonces ahí podemos aplicar cosas. Ya para un choque hay que considerar, eso también se estudia en dinámica de la partícula, creo. Pero bueno, al choque lo podemos considerar de dos maneras: o perfectamente elástico, o sea que no se pierde energía. Por ejemplo, un choque en la vida real, por ejemplo una pelota que dejamos caer, la pelota en cada rebote va a ir perdiendo energía, o sea, va a ir rebotando cada vez con menos altura, así hasta quedar tocando el piso. Eso sería un choque inelástico, en el que se pierde energía, y hay ecuaciones que lo modelan. Y otra cosa es que en el momento del choque se va a producir un cambio de dirección, o sea, esto naturalmente nosotros lo tenemos. Si una pelota cae así, lo normal es que haga esto, ¿no? O sea que acá, en el punto donde se produjo el impacto, lo que consideramos es que el vector velocidad se refleja. O sea, el vector velocidad venía así, y luego al chocar es como si se reflejara a través de un espejo. Y obviamente apuntando, como que se multiplica por -1, o sea, se invierte y se despeja respecto de una línea que va a pasar, que depende de la normal, del plano en ese momento. O sea, no es lo mismo si
la pelota viniese cayendo y rebotar acá. Acá la línea de espejo la tenemos que considerar de esta manera. Pero esto lo tenemos, esta información, el OnCollision Enter nos puede dar el punto de colisión, dependiendo de dónde lo apliquemos. Si lo consideramos dentro de la pelota, el collider, yo creo que el collider que estaría, claro, es que esto trae como argumento un collider. Collider. Other probablemente. O sea, esto es un nombre. Este other, si nosotros el OnCollision Enter lo definimos dentro de la pelota, el other va a ser el collider de la superficie. Si tenemos el collider de la superficie, podríamos saber el punto. Yo creería que sí, el punto de contacto. O sea, hay que averiguar el punto de contacto dentro de la superficie y calcularle el plano o leer del mesh el vector normal en ese punto. Se puede, estoy seguro. O sea, hay que hacerlo, hay que ver cómo hacerlo. Pero poder se puede, o todo se puede. Y bueno, entonces ahí, digamos, dentro del Collision Enter, hacerle esa inversión en la velocidad. Y ahora simplemente sería, fíjense que sería cambiar el vector velocidad en ese punto. Dentro del OnCollision Enter modificamos la velocidad. O sea, la invertimos, la espejamos y si hay pérdida por colisión, la hacemos un poquitito más chiquitito. Eso depende de un factor de elasticidad. Hay ecuaciones que relacionan esto, pero bueno, un factor de elasticidad, por ejemplo, podría ser algo de 0,7. No recuerdo bien, pero bueno, la idea es que si el factor es 0,7, significa que la energía se va a perder. Inicialmente teníamos 100, por ejemplo, y luego de chocar tenemos 70. Porque multiplicamos esa energía inicial por 0,7. En este caso puede ser el módulo de la velocidad. La multiplicamos por 0,7. Y en el siguiente choque lo multiplicamos por 0,7 y por 0,7. Y entonces vamos a lograr el efecto de que cada vez rebota con menos fuerza. Así hasta que en algún punto tendríamos que decidir, bueno, ya está, deja de rebotar, quédate pegada a la superficie. Y ahí tendríamos que ver, y ahí es otro tema aparte, que sería cómo mantener o cómo considerar que esto está pegado a la superficie y bueno, y cualquier movimiento que lo hagamos a partir de ahí, a menos que reciba un impulso que lo saque de ese punto, hacer que esté pegada, digamos, que siempre se mueva pegado al suelo. Pero eso creo que es otro problema aparte. Nos va a surgir probablemente, pero bueno. Acá ya tenemos bastante. Miren, creo que esto ya nos va a servir. Así que voy a pasar al siguiente video a implementarlo. Miren, me quedó un zapato. Bien, voy a dejar de grabar.